El libro de Mateo capítulo 14 y versículo 26. Solamente confírmeme con un amén cuando ya lo tenga, para ir en la misma sintonía, ya aquellos músicos, para ir en el mismo ritmo, en la misma sintonía. ¿Ya lo tiene, hermano? Y dice así la palabra que se lee en el nombre de Jesucristo: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Siéntate, hermano, toma tu asiento. Aleluya. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bendito y alabado sea el Dios que anduvo caminando sobre las aguas, el mismo Dios que caminó sobre las aguas. Hasta el día de hoy no hay nadie que haya caminado, que haya flotado sobre las aguas. Es que solamente Dios lo pudo hacer. Solamente el poder invisible de Dios pudo andar caminando firmemente sobre las aguas. Es que es Dios, era Dios, el mismo Dios manifestado en carne, donde les dijo: ten ánimo, no se asusten. Es que ahí, mire, hermano, después de haberle dado de comer allá a las personas, a los 5,000 personas, después de haberle dado de comer, donde multiplicó los peces y los panes, allá el Señor se fue a orar. Se fue a orar porque era y es necesario de orar siempre, pero Dios se fue a orar. Y dice que sus discípulos ya después se subieron a la barca. Hoy aquí hay esas barcas o aquellas pangas que se les llama, pero se subieron sus discípulos ahí esperando a Jesús, posiblemente que viniera y los acompañara. Pero el Señor estaba despidiendo a la multitud y ahí el Señor se fue a orar. Y mientras sus discípulos estaban esperando, aquella barca, aquella panga se fue alejando hacia el centro, ahí saliendo de la orilla, sino que ahí se fue alejando, ahí aquella barca, donde de repente ahí vino una tempestad, vinieron unos vientos, donde ahí las olas azotaban aquella barca. Eso quiere decir que aquella tempestad venía con vientos fuertes. Y de repente, allá a lo lejos, miraron a Jesús, pero no lo reconocían. Es que venía muy retirado. No reconocían al Señor. Y de repente le dijo: mire, vamos a la escritura. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, quiere decir que venía caminando sobre el mar, donde sus discípulos lo miran. Y enseguida el versículo 27, ahí no lo reconocieron. Pero enseguida Jesús les habla diciéndoles: tengan ánimo, yo soy,
que no se asusten, es que efectivamente era Dios, es que le estaba diciendo que tuvieran ánimo, que tengamos ánimo. Hoy el Señor nos dice que tengamos ánimo, que no te perturbe ninguna tormenta, ningún viento que pueda venir a tu vida a través de un problema, de una situación difíciles. Solamente ten ánimo en el Señor, así como el Señor Jesús les dijo: tengan ánimo, yo soy. Es que era el Señor Jesús caminando, efectivamente, que venía flotando. Imagínense aquellas olas que azotaban aquella barca, donde el Señor venía confiadamente, donde venía firme, donde aquellas olas no lo movían para nada. Es que era el Dios invisible, el Dios todopoderoso, que tiene el control de los mares, de los vientos, el que nos ayuda en medio de la dificultad, el que nos ayuda en medio de los problemas. Solamente ten ánimo en el Señor y no te detengas, porque así mismo le dijo el Señor: si eres tú, Señor, permítame que yo vaya a ti. Si eres tú, Señor, permíteme ir hacia ti. El mismo Señor levanta su mano, posiblemente le dijo: ven a mí. Ahí el mismo Señor, con el poder, con autoridad que tiene sobre los vientos, sobre los mares, ahí dio una voz de autoridad a Pedro. Ahí Pedro confiadamente, ahí tuvo confianza, ahí tuvo confianza. Y es que ahí se nos ha estado hablando de la fe. Se nos está hablando por muchos días que tengamos confianza en Dios, que solamente Dios nos puede ayudar de no hundirnos en ningún problema, que solamente teniendo confianza en Dios puedes sanarte, puedes encontrar sanidad. Dios no quiere que te hundas, Dios quiere que andes caminando en sus caminos, que sigas hacia adelante. Mire el tema de hoy que le puse: ten ánimo y sigue hacia adelante. No te detengas por cualquier cosa que uno esté pasando, una dificultad, un problema, que viene aquel vientecito que te quiere ahí perturbar tu mente, donde ya te desenfocas de las cosas del Señor, donde dudas, y ahí anda uno calvizbajo, así se dice. Anda uno ahí medio triste, pero Dios quiere que tengamos confianza en Dios. Dios quiere hablarnos en este día, que nos afirmemos más cada día. ¿Cuántas veces no nos ha hablado nuestro pastor, líder principal, que hoy en estos tiempos tengamos confianza en Dios, que aquella fe invisible, lo que no podemos ver, el Dios que fue llevado en aquel sacrificio, el que te redimió con su sangre maravillosa, el que tenemos, el que tienes que tener tu confianza en Él, solamente tenemos que enfocarnos en Él, que cuando venga una dificultad, que cuando venga un problema a tu vida, que no busques otros medios. Si tienes a la confianza de tu parte, tenemos a Dios de nuestra parte. Solamente a Dios es el que nos puede ayudar en medio de toda situación difícil. Mire, hermano, por medio de nuestro pastor, que nos ha estado metiendo ahí, que nos demos cuenta, ahí en la revelación que le da a Él, así como en otro tiempo antes de que viniera aquella pandemia,
donde se anduvo predicando. Todos los días estaba la iglesia del cuerpo de Cristo predicándose que nos metiéramos, que era el momento de meternos a la arca. Es que iba a venir una tempestad, iba a venir una tempestad de enfermedad que fue mundialmente. Pero mire, aquellos que nos metimos ahí en las cosas del Señor, aquellos que buscamos de su presencia, hoy estamos vivos para contarlo, porque Dios nos ha guardado hasta el día de hoy. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mire, yo he tenido sueños, visiones, pero yo sé que el siervo de Dios, Dios le habla audiblemente, porque yo sé que a través de él muchos hemos sido ahí rescatados. Muchos hemos venido a sus caminos. Yo soy uno de ellos. Yo vine a los caminos del Señor por Majestad TV. Por eso le enfatizo que ahí cuando pedimos algo más, es que es necesario, hermanos, porque alguien más puede estar mirando el canal que es de bendición, Majestad TV. Pero Dios nos quiere hablar una vez más. Dios nos ha hablado a través de nuestro líder. Cuando estábamos allá en la iglesia, en la calle Los Ángeles, donde nuevamente se estaba predicando el lunes, y ahí estaba el líder el martes, y el miércoles, y el jueves, y toda la semana estábamos ahí, recibiendo el alimento. Aquel que tiene hambre, aquel pajarito que tiene hambre y viene a tu casa y tú le das todos los días el alimento, ahí lo estás alimentando. Aquel pajarito que viene y anda libre y viene a tu casa y tú lo alimentas, ya está bien gordito aquel pajarito, que cuando llegue ahí una prueba, que cuando llegue a una dificultad de hambre, va a estar lleno de la palabra de Dios, va a estar ahí saturado, va a estar lleno. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso la palabra de Dios hoy nos habla a través de Pedro, donde miró a Jesús, pero no lo reconocían. Los discípulos no lo reconocieron a lo lejos, pero Pedro, aquel discípulo controvertido, entusiasta, aquel que era curioso, aquel que quería saber más todavía, se animó a ir hacia Jesús. Se animó, tuvo ánimo de llegar hasta él, y ahí le dijo: si eres tú, deja que yo vaya a ti. El mismo Dios dijo: ven a mí. Y mire, ahí solamente dice que por un lado de la barca, ahí se bajó, ¡pum! Puso sus pies sobre firme, ahí como si fuera tierra sólida. No tuvo miedo en ese momento, sino que empezó a caminar. Ya iba caminando una cierta distancia, pero en esos momentos estaban los vientos. Ahí estaban las olas, aquellas olas golpeando aquella barca. Pero Pedro se animó. Es que aquel era un hombre que confiaba, tuvo la confianza que era Dios y lo reconoció. Pero tuvo miedo cuando vinieron y se dio cuenta de aquellos vientos, y ahí se empezó a hundir. Se empezó a hundir. Pedro era un pescador. Pedro era un pescador, que aquellos que viven en el mar, yo sé que podía nadar, yo sé que era un nadador, pero dijo Pedro: sálvame que perezco. El mismo Dios extendió su mano, extiende su mano y lo saca, pero es que no lo sacó. Ponga atención ahí.
no lo sacó, sino que Jesús venía caminando sobre las aguas, y cuando extendió su mano a Pedro, no lo subió a la barca, sino que se quedaron firmemente sobre la mar. Ya eran dos hombres caminando sobre la mar, ya eran dos hombres que estaban firmes, ahí parados sobre seco, sobre sólido. Es que así es la palabra, hermanos. Hay que tener ánimo, hay que tener ánimo. Hoy que se están mirando muchas cosas, muchas tormentas que vienen a tu vida, muchos problemas, dificultades, solamente ten ánimo en Jesús, que solamente Él nos puede rescatar, Él nos puede ayudar. Él solamente extiende su mano y te levanta y te pone sobre tierra firme. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús, el que tiene el poder de los vientos, el que tiene el poder de las tempestades, el creador de los cielos, que tiene en sus manos el mundo y no se sale de su órbita. Y no se sale de su órbita el mismo Dios que tiene el mundo girando alrededor del sol, donde tiene el control el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Solamente Dios, el único que yo sepa que caminó sobre tierra firme como si fuera cemento, como si nada. Acuérdese cuando usted, en una ocasión fui a la isla Catalina, yo tenía miedo. Nunca había experimentado aquellas olas, y ya no, en lo oscurito yo tenía mucho temor cuando miré aquellas olas como una tempestad, donde realmente yo tenía miedo, pero me hice valiente. Pero yo pensé que iba a perecer en ese momento, donde aquellas olas en el mar suben más de 15 pies, y aquella lanchita que nos llevó bajaba y subía, bajaba y subía. Es que cuando estamos en una tempestad, cuando estamos pasando en una tempestad, así estamos pasando en angustias y problemas, estamos de bajada y de subida, pero Dios quiere que tengas confianza en Él. Cuando te encuentres arriba, cuando te encuentres abajo, solamente ten la mirada puesta en Jesús, solamente que tu mirada esté enfocada en el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios no quiere que dudemos, hermanos. Dios no quiere que dudemos. Cuando hay duda, cuando viene una duda a tu vida, supuestamente estamos creyendo en Dios, que hasta el día de hoy nos ha sustentado. Estamos sanos, estamos creyendo en Él, que hasta el día de hoy nos ha sustentado. Pero cuando viene ahí una tembladera, o pierde las fuerzas, viene una enfermedad, ahí corremos inmediatamente ahí al médico, teniendo la medicina ahí con nosotros, teniendo el sustento a Cristo Jesús, el único que nos puede ayudar. Solamente ten ánimo, hermano, ten ánimo y sigue caminando en el Señor sin dudar, sin dudar. Mire, yo me recuerdo cuando llegué a la iglesia del cuerpo de Cristo, donde estaba, ahí nos metimos un tiempo en las madrugadas. Ahí está de testigo mi hermano, donde nos quedamos y nos seguimos quedando a las vigilias, donde pasamos los ahí que cumples años y uno siguiendo, predicando, exaltando a Dios. Y mire, y ahí nos compartía los mensajes nuestro pastor.
y nos avisaba que venía una tormenta por sueños, que nos avisaba que hasta se regresó, ya venía de regreso y Dios lo hizo regresar. Si se acuerdan, donde venía una tempestad, venía una tormenta, así como aquella tormenta que golpeaba las olas a la barca, es que iba a venir aquella pandemia, mis hermanos. Y ahí, a través de nuestro pastor, Dios nos estaba hablando a través de él, que nos metiéramos a la presencia de Dios para que nos pudiera guardar de todo aquello que vino. Yo sé que muchos ya no están con nosotros, ya están o con el Señor, y no quiero decir a dónde, en el otro lugar, pero mire, ya no hay tiempo, queda muy poco tiempo. Hoy tenemos mucha juventud hoy en esta tarde, pero es necesario de escuchar, que se escuche, que escuchemos. Yo también me uno, hermano, que escuchemos la palabra de Dios, porque dice ahí en Mateo que los tiempos se han acortado. Es que los tiempos, efectivamente, dicen los científicos que ya se han acortado los tiempos, que ya el día regularmente dura 24 horas. Pero si los científicos y la palabra lo dice, que se han acortado los tiempos, donde ya no le alcanza el tiempo a uno y se va el sol y amanece y anochece, es que por causa de los escogidos eso tiene que suceder, porque Dios regresa pronto, mis hermanos. Esas son las señales, que se tienen que acortar los tiempos, porque dice la palabra que por sus escogidos tiene que suceder. Por eso, mire, hermanos, hoy que estamos reunidos acá, ya le dije al principio, acá está el líder predicando el lunes, el martes, el miércoles, y si es posible toda la semana, pero yo no sé qué pueda suceder, yo no sé qué pueda venir. Acuérdese que tenemos guerra. Allá en Mateo 24 dice que oiremos rumores de guerra. Ya no estamos oyendo rumores de guerras. Hoy hay guerra, hermanos. Hoy hay batalla que se está peleando. De manera que nuevamente viene esta otra advertencia a través de su palabra primeramente y de nuestro líder. Aleluya, que nos metamos, que tengamos ánimo, así como le dijo Jesús a Pedro: ten ánimo y ven a la casa de Dios, y ven a que escuches palabra, para que seamos edificados, para que seamos preparados. Porque mire, después de que los discípulos les dieron de comer allá a los 5,000, ya después que Jesús se metió y despidió a la multitud, y después ya que estaban alejándose en aquella barca, ya en medio del mar, donde vinieron aquellos fuertes vientos, y era aquella barca azotada por las olas, donde ya reconocieron a Jesús, porque primeramente le dijeron: un fantasma. Imagínense, los discípulos de Jesús supuestamente ya habían caminado, porque el Señor anduvo predicando más de 3 años y medio. Ya era para que hubieran conocido a Jesús. Aquellos milagros donde sanaba a aquellos paralíticos, daba vista a los ciegos, donde ahí desconfiaron, donde Pedro tuvo miedo. Mire, vamos a leerle ahí en el versículo 14, versículo 28, donde Pedro
pero búsquelo, me voy a esperar. Yo creo que es necesario que lo leamos, hermano. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo el mismo Señor Jesús: ven. Y descendió Pedro de la barca. Pedro tuvo que descender de un lado izquierdo o de un derecho, donde ahí se postró su pie, sacó sus pies. Acuérdese, esas barcas están altas. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Tuvo miedo al ver el fuerte viento y comenzó a hundirse. Quiere decir que ya estaba caminando rumbo a Jesús. Ya lo estaba esperando allá a una cierta distancia, pero tuvo miedo y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Dios no quiere que te hundas, mi hermano. Dios no quiere que me hunda, sino que tenga ánimo, que tenga fuerza de voluntad, que siga a Jesús en medio de los problemas, en medio de toda batalla, de toda tempestad que pueda venir a mi vida. Que primeramente busque el reino de Dios. No permitas que cualquier tormenta, yo le llamo tormenta, esos son los problemitas, hermano, ahí con los hijos, donde te desanimas porque tu hijo no quiere venir a las cosas, no quiere entender a las cosas del Señor. Ahí tu hija, que tienes aquellas dudas, problemitas, donde entra la duda, a tu vida, donde cuestionamos muchas veces a Dios. Señor, si yo te sirvo y estoy buscando de ti y estoy esperando aquella bendición que reciba, que salves a mis hijos, a mis seres queridos, pero ahí puede entrar el desánimo por no cumplirse lo que deseas, pero es que ahí el Señor hoy nos habla y dice: ten ánimo y ven solamente a mí. Ven que yo te voy a rescatar de donde estés hundiéndote. Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Aquí tu servidor también tiene problemas y pruebas. También tenemos dificultades, pero vamos de victoria en victoria con Jesús. Solamente agarrados de la mano vamos de victoria en victoria. Solamente ten ánimo, hermano, hermana, ten ánimo, porque el ánimo, el significado del ánimo es la fuerza, el poder, la certeza, la seguridad. El ánimo representa a Jesús, que Él es la fuerza. Esa es la certeza que tenemos, seguridad en Cristo Jesús. Solamente ten ánimo, hijo. Solamente ten ánimo, hermano.
Dios está esperándote solamente para que extienda su mano y te rescate y te lleve a tierra sólida. Dios quiere levantarte de toda duda que estés pasando, que esté pasando por tu mente. Dios quiere extender su mano sobre de ti, sobre de mí. Dios quiere levantarnos. Dios quiere levantarnos y ponernos en tierra firme a través de todo lo que pueda venir a tu vida. Solamente ten ánimo en Jesús. Ahí solamente con todo el poder de su fuerza, fortalécete en el Señor, fortalécete en el Señor y ten ánimo. Busquemos de Jesús, busquemos de Dios. Hoy que puedes ser hallado, hoy que puedes encontrarlo, amigo, amiga, que me estás mirando por estos momentos. Si no has aceptado a Jesús como tu Salvador, solamente ten ánimo y recibe tu bendición. Solamente ten ánimo y ven a Él y recibe tu bendición. Bendito y alabado seas. La Biblia registra que en aquellos tiempos había muchos leprosos, pero ahí un leproso se aproximó a Jesús. Es que tuvo ánimo, es que tuvo fuerza de voluntad. No le importó lo que dijeran de él, no le importó si lo iban a sacar de la ciudad. Él tuvo ánimo y fue a Jesús y se postró de rodillas ante el Dios Altísimo, al que tiene el poder de sanar toda enfermedad, toda lepra, al que tiene el poder de quitar todas aquellas llagas de su vida de leproso. Hoy el Señor nos habla que Él es el que puede curar tus heridas, Él es el que puede sanar tus llagas. Pero llegó aquel leproso y se le presentó a Jesús. Y aquel leproso no se puso de pie, sino que aquel leproso cayó de rodillas, donde le dijo el leproso a Jesús: Señor, si tú quieres limpiarme, si tú quieres limpiarme. Señor, el mismo Señor dijo: sí quiero y sé limpio. El mismo Señor lo limpió de toda lepra, de toda enfermedad. El mismo Dios hoy nos habla: no te preocupes, yo te puedo limpiar, yo te puedo sanar tus heridas, yo puedo sanar tus llagas. Solamente ten ánimo y ven a mí. Solamente ten ánimo y ven a mí. Bendito y alabado seas. Dígame el tiempo, hermano. Bueno, ya me ubiqué. Mire, me parece que ayer se hablaba de la fe. Nuevamente, es que Dios nos quiere meter. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, porque Él vino a los perdidos, Él vino a los enfermos, y Él no quiere que nadie se pierda, sino que venga a Él y tenga vida eterna. Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere afirmarnos más sobre la tierra, sobre el fundamento que es Jesús, sobre su palabra. Dios nos quiere afirmar cada día más. Cada día que está pasando, Dios nos quiere hablar. No sabemos qué se puede esperar, pueda venir, pero Dios nos está hablando nuevamente que tengamos aquella fe, aquella confianza en Dios,
que aunque no podemos ver a Dios, pero el Dios invisible está allí extendiendo su mano solamente, esperando que tú lo busques, que yo lo busque, para que pueda ayudarnos a salir ahí de todo aquello donde te puedes estar ahogando en un vaso de agua. Por eso decía que me puedo estar ahogando en un vaso de agua, pero para todo es posible. Cristo es la solución de tus problemas. Cristo es aquella palanca, aquella mano extendida que me puede ayudar en toda la dificultad que se puede estar llevando, que puede venir. Ayer se predicaba, y ahora les voy a terminar, hermanos, donde allá se llevaba aquel paralítico. Allá aquellos amigos, cuántas veces no hemos escuchado el mensaje. Es que Dios quiere seguir hablándonos a través de esa palabra. Donde ahí se llevaba aquel paralítico, allá donde estaba Jesús, donde se movían las multitudes, ahí se aglomeraban, donde venía caminando Jesús y se llenaba multitudes, donde ahí no se podía caminar, pero aquellos amigos, por aquella fe que tenían en Dios, por haber visto que sanaba, ahí sacaba demonios, daba vista a los ciegos y resucitaba muertos, por aquella fe de aquellos amigos, ahí llevaron a aquel paralítico, ahí lo amarraron ahí en una camilla para que no se cayera, donde lo metieron allá por el techo. Allá los subieron ahí posiblemente con unas lazos, sogas, pero los subieron. Es que tuvieron ánimo, tuvieron fuerza de fe, confiaron en lo que podía hacer Jesús en aquel paralítico, donde no les importó ahí romper el techo. Ahí le metieron el esquilzo, aquella sierra portátil. Ahí quitaron aquellos leños donde se construía aquellas casas. Ahí quitaron aquella pajita con lodo donde descendió aquel paralítico. Posiblemente hasta aquel paralítico ni estaba confiando que se iba a ser sanado, pero por la fe de sus amigos, aquel hombre fue sanado por la confianza que pusieron en Jesús. Ahí fue levantado con su mano extendida, con el poder de Dios fue sanado y fueron perdonados todos sus pecados. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ya les voy a terminar. Mire, regresemos a Mateo capítulo 14 y ya nada más desde el 29, donde le dijo Jesús a Pedro: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, aquella tempestad, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame que perezco, sálvame que perezco. Si Pedro era un pescador, Pedro sabía nadar, pero por aquel miedo, por aquella desesperación, aquel temor que sintió en ese momento, ahí se congeló y aquel temor fue más fuerte en él, que tuvo miedo y pidió ayuda. Señor, sálvame. Señor, sálvame.
Solamente escuche esas palabras. Yo no sé lo que estés pasando en estos momentos, pero solamente: Señor, sálvame, sálvame que perezco, Señor, sálvame, Señor, que perezco. Yo le estoy pidiendo a Dios que a través de su palabra nos pueda revelar ahí algo maravilloso a cada uno de nosotros. Y dice: al momento que Jesús extendió su mano hacia él, le dio su mano hacia él. Hoy el Señor extiende su mano. Hoy no están sus discípulos, hoy no está Pedro, hoy está su pueblo. Hoy está su pueblo, donde Dios extiende hoy su mano para salvarnos. Y extendió su mano hacia él y dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ya andaban caminando sus discípulos por mucho tiempo, mirando todos aquellos prodigios y milagros, pero dudó Pedro por aquella tempestad. Y le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Es que Dios no quiere que dudemos, mi hermano. Dios no quiere que dudemos ni tantito. Si tan solo pudieras creer, si tan solo pudiéramos tener aquella confianza como aquella semilla de mostaza, algo maravilloso sucedería en nuestras vidas si tenemos aquella confianza solamente en Jesús que nos rescata, en Jesús que nos ayuda. Solamente no dudes, mi hermano. Cristo Jesús es real. Cristo Jesús no está muerto. Él está vivo. Él está vivo. Bendito y alabado seas. Mire, hermano, hoy tenemos la cena del Señor. Hoy nos vamos a preparar. Yo espero que a alguien ahí nos haya hablado la palabra de Dios y que no dudemos de cualquier cosa que pueda suceder. Aunque mires tempestades, aunque vengan problemas a tu vida, que mires ahí que ya estás perdiendo ahí la paciencia.